Pero, vamos a ver. Ahí está. ¿Listo también esa diapositiva, la primera? Ok, bueno. Pues antes que nada, muchachos, pues gracias por la invitación. Me gustó la invitación a hablar acerca de la tele de tórax. Por ahí ayer no quería que le pusiera para Dummies, pero bueno, le puse para Dummies y no en el, en el, Sí. en el tono peyorativo que a lo mejor algunos lo pueden tomar, sino es algo para principiantes. ¿Sí? Entonces vamos a revisar algunos importantes aspectos generales, aspectos, eh, algunos aspectos técnicos y algunas cositas que ustedes deben de saber para el día de mañana que ustedes se enfrenten y tengan que llenar primero una solicitud de rayos X. Cuando llenen una solicitud de rayos X es importante saber qué va a pedir, es importante saber qué va uno a buscar y qué uno va a encontrar. Pero bueno, empezamos por la solicitud. Sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos, alumnos, estudiantes de medicina de nuestra facultad y de las demás facultades que nos estén visitando. Bueno, mi nombre es Jair Guerrero Nieto, oficial local del Comité Permanente de Educación Médica, del Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y les damos la más cordial bienvenida a este webinar de diagnóstico de imagen, tele de tórax. Aprovecho para agradecer a todos los que nos estén visitando de otras universidades y comités locales. Les voy a pedir de favor, los que se vayan uniendo, silencien sus micrófonos para que no haya interferencia ni distracciones. Al final de la plática vamos a dar unos 15 minutos para la sección de preguntas y respuestas, si es que va a haber alguna duda en el transcurso de la conferencia. Y además, para que no se vayan, vamos a compartir con ustedes un link de post-evaluación, que es muy importante para nosotros que lo respondan, ya que nos permitirá seguir ofreciendo conferencias y actividades para ustedes. Y bueno, a continuación, y antes de presentar a nuestro invitado ponente del día de hoy, les comentaré un poco del objetivo estratégico del presente webinar, que es mejorar el conocimiento de los estudiantes de medicina sobre el diagnóstico por imagen de las principales patologías respiratorias a través de teletórax. Hoy se encuentra con nosotros un excelente radiólogo, el doctor Armando Napoleón Gallif Elizondo. Él es médico radiólogo certificado por el CMRI, es egresado de la Facultad de Medicina de Tampico, tuvo la residencia de radiología y métodos de imagen en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex. Es docente en nuestra Facultad de Medicina de Tampico desde 1990, expresidente del Colegio de Radiología de Tamaulipas y ha obtenido el radiólogo emérito del Servicio de Imagenología del Hospital Regional de Pemex. Y bueno, simplemente nada más agradecerle enormemente, doctor, por compartir su experiencia con nosotros. Le cedo la palabra, adelante. Sí, gracias. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Se escucha muy ¿Todo bien, bien? doctor. ¿Ya estoy al aire? ¿Ahí? Sí, Muy bien, entonces no sé si entró más la introducción que yo había platicado. ¿No? si gustas, sí. Sí, ok, ya. Vamos a hablar acerca de tele de tórax. Y por ahí les puse el de Dummies, porque pues Dummies es principiante, no es un término peyorativo ni mucho menos. Pero yo le quise dar ahí un tono ahí simpaticón a la plática, algo relajado. Y bueno, le puse ahí para Dummies. Vamos a revisar algunos aspectos técnicos, algunos conceptos básicos, algunas cosas elementales que ustedes deben de conocer, porque en algún momento van a estar en un hospital enfrentándose con sí, frente a un paciente y entonces, frente a una solicitud que hay que llenar, y entonces, pues, tienen que conocer algunos aspectos y qué buscar, qué van a encontrar, qué esperan encontrar. Doctor, disculpe que lo interrumpe. Me están mencionando que se escucha algo bajito. ¿Podría acercarse un poco al micrófono, por favor? Pero es que traigo un micrófono de diadema. A ver, A ver déjame. si escuchan mejor. A ver, bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, ¿me escuchas? ¿Tú me escuchas? Sí, yo lo escucho bien. ¿Sí? ¿Ahí me escuchas?
Doctor, de hecho Sí, se escucha con mucho eco y a veces sí, no se le logra como que entender bien lo que dice. pues no No sé tengo si todo. sea su micrófono. Pues, una llamada conectada con esto para que no haya problema. Sí, A ver, pero ahí, capaz es la diademita lo que le está haciendo a que se ver, escuche entonces, diferente. déjame cambiar mi entonces. A ver, ¿ahí me escuchas? ¿Me escuchas ahí? Creo que se Se escucha un escucha un poco poco mejor, no sé mejor. los demás. Me quité ahí estoy con la bocina del automático de la computadora. ¿Me escuchan entonces ahí? Sí, creo que un poco mejor. Entonces, les decía que vamos a abordar el tema de teleradiografía de tórax y vamos a abordar algunos conceptos básicos que ustedes deben de conocer como médicos internos o residentes que van a hacer en algún momento y van a, tienen que saber qué es lo que qué es lo que buscan, cómo llenar una solicitud correctamente, qué es lo que se debe de solicitar. Bueno, vamos a empezar. Con esta primera imagen, imagínense, acuérdense, imagínense al paciente y entonces así se van a proyectar los pulmones en el tórax del paciente y en la proyección lateral. Recordemos que el pulmón del lado derecho tiene tres lóbulos, el superior, el medio y el inferior, y tiene dos fisuras, una fisura mayor y una fisura menor. Y acá el izquierdo tiene nada más una fisura, que es la fisura mayor. Acuérdense que el lóbulo superior tiene el lóbulo superior y la división lingular, y acá tenemos el lóbulo inferior. Bueno, eso ya lo sabemos de base. Ahora, ustedes dirán, bueno, hay métodos de imagen más sofisticados. ¿Por qué la tele de tórax? La tele de tórax es un método de imagen, pues a lo mejor todavía podríamos decirle de primera instancia o primitivo. Y tenemos cosas tan bonitas como esas reconstrucciones que ustedes ven ahí, que son reconstrucciones hechas en un tomógrafo, con una tomografía de pulmón de alta resolución. Entonces aquí podemos hacer estas imágenes tan apantalladoras, podríamos decirlo coloquialmente. Pero bueno, aquí fíjense, este es un corte de cómo analizaríamos una tomografía computada, que pues son imágenes que la verdad sí dice uno, bueno, pues para qué uno utiliza todavía la radiografía del tórax, un corte axial, un corte coronal y un corte sagital. Muy bonitas imágenes, lo que dices, bueno, pero ¿por qué es importante la tele de tórax? Si tenemos una tomografía computada que da unas imágenes de estas características, podemos hacer monerías con ellas, pero hay un pequeño detalle. Recordemos que los rayos X, la tomografía y los rayos X convencionales utilizan radiación ionizante. Entonces, si nosotros normalmente nosotros recibimos radiación pues, del medio ambiente. Normalmente, si uno se toma una radiografía, fíjense lo que vamos a recibir, radiación. Un milisievert es una unidad de medida. Una tele de tórax equivaldría a 10 días de radiación natural. Pero una tomografía, vean, la diferencia son 7 milisieverts, que equivaldrían a 2 años de radiación natural. Entonces, eso sí como que uno se pone a pensar, ¿verdad? No podemos hacer la tomografía computada como un estudio de primera instancia, sino que primero tenemos que tomar una tele de tórax y ya después ver si el paciente necesita o necesitamos ir ahí más allá. Ese estudio puede ser o es un estudio de primera mano. De primera gestión, por eso tenemos que conocer estos datos que vamos a mencionar. Fíjense, aquí les estoy mostrando una radiografía modelo, digamos, un tórax así muy bonito, técnicamente muy bueno, es una tele de tórax. Y aquí
pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos los tejidos blandos, vemos esta radiolucidez que corresponde a la grasa, y después los tejidos óseos, la escápula, la clavícula, los arcos costales. A través de la silueta pulmonar podemos ver la columna vertebral, y aquí vemos el botón aórtico, después aquí algo, una concavidad que sería la ventana aórtico-pulmonar, después aquí por aquí vendría la pulmonar, y después aquí el perfil izquierdo. Y de este lado, que corresponde al ventrículo izquierdo, esto corresponde al ventrículo izquierdo. Y del lado derecho, esto correspondería a la vena cava superior, y esto correspondería al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, perdón. El ventrículo derecho se proyecta posteriormente. Aquí los cilios, la rama derecha de la pulmonar y la rama izquierda, la rama derecha un poquito más abajo y la izquierda más arriba, como lo podrán observar. Esto más abajo y esto más arriba. Los hemidiafragmas, el hemidiafragma derecho un poquito más elevado en condiciones normales, y el izquierdo un poquito más hacia abajo, empujado por la silueta cardiovascular. Y si analizamos la vascularidad pulmonar, pues nomás vemos vasos hasta, si dividimos en 3 partes el tórax, nada más los 2 primeros tercios. Hacia la periferia no vemos vasos. Y los vasos pues van disminuyendo calibre conforme se alejan de la parte media. Entonces, ya bueno, aquí ángulos cardiofrénicos y los ángulos costofrénicos. Ese es un panorama general de la tele de tórax. ¿Por qué les puse aquí una nariz? Porque cuando yo platico de tórax, esto es un tórax, como les digo, modelo, pero un tórax, pues, yo les platico a mis alumnos, para aprender hay que ver muchas radiografías, porque hay muchas normalidades. Cuando ustedes ven una nariz de una persona, ustedes pueden identificar cientos de narices son normales, pero tienen pequeñas diferencias que las hacen peculiar. Entonces, pero le estoy demostrando una tele de tórax modelo, para ponerle un nombre. El complemento de la tele de tórax es la lateral de tórax. La lateral de tórax, no podemos pedir una lateral de tórax de primera instancia. La lateral de tórax es complemento. Y las laterales de tórax, fíjense bien lo que les voy a decir, no hay lateral derecha, no hay lateral izquierdo. Todas las radiografías laterales de tórax se toman laterales izquierdas. ¿Qué quiere decir? Que el costado izquierdo va a estar pegado a la superficie, al portachasis. El rayo va a entrar por el lado derecho. Y esto que estamos viendo aquí, con las flechas, fíjense en esta placa lateral, como es más radiopaco hacia la parte más superior y se va haciendo más radiolúcido. Eso es importante, acordarse de cómo es más radiopaco hacia arriba, hacia la porción más cefálica, y cómo se va haciendo más radiolúcido. Y también es importante aquí analizar el espacio prevascular, lo que va por delante de la silueta del corazón y de la aorta. Aquí vemos parte de la aorta. Fíjense aquí, en esta radiografía es una radiografía lateral también, pero aquí hay un pequeño detalle. Fíjense cómo aquí está metido el húmero. Entonces, si el paciente no levanta adecuadamente los brazos, nosotros le pedimos al paciente, si se fijan en mí, el paciente tiene que estar con los codos hacia arriba para que no se meta el pliegue y aparezca. Entonces hay que estar atentos a ese detallito, porque podemos decir, o podemos irnos con la finta de que aquí hay algo. No, es un tejido blanco, una mala forma. Bueno, nosotros le llamamos tele de tórax, le llamamos póstero anterior de tórax, le llamamos teleradiografía de tórax. Todos esos son sinónimos, ¿sí? Así lo deben de poner en su solicitud: tele de tórax, TEA de tórax, teleradiografía de tórax. ¿Y por qué les pongo aquí esto del taquito ahí? Porque uno, como radiólogo, uno revisa las solicitudes y dicen, hay un dicho por ahí popular que dicen que
por la forma en que se agarra el taco se conoce el que es tragón. Entonces nosotros, por la forma en que llena las solicitudes de rayos X, sabemos más o menos quién tiene cierta orientación a saber qué es lo que está pidiendo, porque pueden estar pidiendo sin ningún sentido y no saber qué, y hay que pedirlo en la forma correcta, con esos tres sinónimos que tiene ahí, cualquiera de esos tres. Y la lateral, no es necesario que le pongan lateral derecha ni lateral izquierda, las proyecciones, las laterales son izquierdas. Así es esto. Entonces les digo que hay que llenar la solicitud correctamente, por favor. Fíjense aquí. Así es como se toma una tele de tórax. El rayo entra por la espalda del paciente a una distancia de aproximadamente unos 80 centímetros, 1.8 centímetros. No a 1 metro. Las radiografías, por ejemplo, del abdomen, de extremidades, de cráneo, se toma una distancia de 1 metro de la mesa a donde está el rayo. Ahí tiene una medida del tubo, donde uno lo sube y lo baja, y entonces uno ve, toma la distancia. Pero la tele en especial no se toma 1 metro, se toma una mayor distancia. Entonces así se toma una tele de tórax. Y esta que les pongo acá, el paciente está acostado y está en oblicua, pero es para otro estudio que es más que nada cuando se pide para estudiar arcos costales. ¿Por qué? Porque es técnica diferente. En la parrilla costal, en el tórax óseo, queremos ver costillas, no pulmones. Otra cosa, no es lo mismo una póstero-anterior, que es la tele de tórax, a una radiografía anteroposterior. Las anteroposteriores, como esta de acá, como esta aquí vemos este paciente, una radiografía anteroposterior, el rayo está entrando por el pecho, pero se reserva para pacientes que están encamados, que no se pueden parar, que no pueden cooperar, que no les puede uno decir, párese, meta aire, contenga la respiración y rayo. No se puede con esos pacientes. Entonces tenemos que recurrir a la AP. En la PA, que es como les decía, ahí sí entra el rayo, pero el paciente coopera y inspira. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, independientemente de que normalmente las PAs son placas más estéticas, la anatomía se dibuja mucho mejor. En las AP, pues es difícil, el paciente lo utilizamos generalmente para valorar pulmones, como controles, por ejemplo, de neumonías, de pacientes que están internados, controles de derrames, controles de neumotórax. Pero fíjense aquí, algo importante, en la tele de tórax podemos valorar lo que se llama el índice cardiotorácico, que es ver si el paciente tiene cardiomegalia, si el paciente tiene un corazón normal o tiene cardiomegalia. Normalmente en las placas estas, el paciente en la AP, el paciente va a salir con cardiomegalia, entonces una pseudocardiomegalia. ¿Por qué? Porque la silueta cardíaca se magnifica en este tipo de proyecciones. Entonces, estas no las utilizamos para valorar el índice cardiotorácico, o sea, no las utilizamos para ver si hay cardiomegalia o no, sino básicamente para ver si hay como control de infiltrados pulmonares, control de derrames, control de neumotórax, control de catéteres, como en este caso. Entonces, buzos ahí. Una cosa es la PA, que es la rutinaria, y otra cosa es la AP. Fíjense aquí, este es un tórax óseo. Los tórax óseos se toman en AP y generalmente el paciente está acostado. Y la complementamos con una oblicua. ¿Por qué la complementamos con una oblicua? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que sospechamos fractura costal, muchas veces pasa, valga la redundancia, desapercibida una fractura costal en la proyección anteroposterior y la vemos hasta que le tomamos una oblicua. Entonces es importante con un tórax óseo tomar tórax óseo en AP y complementarla
con proyección oblicua. Pero fíjense bien, es tórax óseo, no es tele de tórax. Son una cosa es tele de tórax y otra cosa es tórax óseo o parrilla costal. La distancia, pues ya les dije que cuánta distancia la tomamos. Nosotros, o más bien el técnico, maneja dos factores importantes, que es el kilovoltaje y el miliamperaje. Debe dar la cantidad de radiación adecuada de una potencia apropiada y a un tiempo de exposición adecuado para tener una radiografía técnicamente buena. Y obviamente necesitamos cooperación del paciente. En las teles de tórax les pedimos que inspire, que meta mucho aire y después que haga, cuando lo pegamos al portaejercicio, que pegue los hombros. ¿Para qué? Para que las escápulas se salgan de los campos pulmonares. Las escápulas no deben estar metidas en los campos pulmonares, deben de estar desplazadas lateralmente. Aquí vemos, fíjense, aquí no vemos las escápulas. Aquí está la escápula, pero fuera del campo pulmonar. Fuera del campo, no deben estar interviniendo. Un detalle importante que también puede interferir con la imagen, la calidad de la imagen, es la edad. Los tórax de los pacientes jóvenes, pues el paciente joven puede inspirar muy bien, el paciente de edad avanzada no todos los pacientes operan, y además a veces tienen cierto grado de enfisema. Entonces, podemos encontrar ciertas alteraciones como estos multifilos donde se fijan, aquí tiene una morfología, como le decimos, como en campana. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un enfisema pulmonar. Incluso puede tener un pequeño infiltrado intersticial, un paciente, por ejemplo, de 80 años, y no tomarlo nosotros muy en cuenta porque pues, es cambios pulmonares que muchas veces se observan con la edad. Aquí vemos en esta tomografía, estas zonas negras, más negras, son zonas de enfisema. Entonces, podemos verlos en tórax de este tipo. No vemos ningún infiltrado, vemos que es una paciente de edad también por la aorta que está elongada, paciente se le elonga la aorta. Entonces la edad también influye, ¿verdad? Debemos de tener estas imágenes en mente, la distribución de los lóbulos en la tele de tórax, dónde se asoma cada lóbulo, el superior, los segmentos, perdón, los lóbulos y los segmentos, el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior y sus diferentes segmentos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y en la proyección lateral también debemos de tenerlos aquí. Cuando estamos viendo, tenemos que imaginarnos que estamos viendo los lóbulos. Transferir esa anatomía que nos enseñaron en la escuela, relacionarla con la anatomía radiológica. ¿Para qué? Para ubicar, por ejemplo, una lesión. ¿Dónde está ubicada? Bueno, vamos a empezar con algunas de las patologías. Fíjense, vamos a hablar primero del derrame pleural. El derrame pleural, que ustedes ya saben que es líquido dentro de la cavidad pleural. Y entonces aquí, ustedes ven en esta tele de tórax cómo se ve. Vean el hemitórax del lado izquierdo, cómo se hace un piquito aquí muy definido de lo radiolúcido del pulmón. Y acá de este lado hay una imagen radiopaca que hace como una concavidad hacia arriba y oblitera el seno postdiafragmático. Bueno, esto le llamamos menisco. Es un signo radiológico de los derrames pleurales, el menisco. Tenemos que buscarlos. A veces es pequeñito, a veces es mediano, como en este caso, a veces es muy grande. Fíjense, aquí está anotado 300 centímetros. Para que un paciente en una tele de tórax se le vea un derrame pleural, debe tener cuando menos 300 centímetros cúbicos. Es una buena cantidad. En una lateral, con tan solo 75 centímetros cúbicos, se oblitera el seno costorránico posterior. Entonces es más fácil verlo
más tempranamente en una placa lateral. Entonces, con una lateral 75, con una de telos hasta 300 centímetros para que ya ubique aquí el seno diafragmático lateral. Ahora, aquí está uno un derrame pleural mayor. Fíjense cómo hay una radiopacidad en todo el hemitórax izquierdo, ¿sí? Y se ve el menisco muy bien definido. O podemos encontrar un paciente que tenga una radiopacidad completa del hemitórax, como en este caso del lado izquierdo, que corresponde a un derrame pleural. ¿Y qué pasa con el líquido ese que está ahí ocupando el hemitórax? Fíjense, empuja, por eso puse este aquí, porque todo el líquido que está aquí está empujando el mediastino hacia el lado contralateral. Aquí la tráquea está desviada hacia el lado derecho. O sea, todo el líquido ocupa espacio y empuja el mediastino. Entonces, el derrame pleural empuja, cuando es así en grandes cantidades, empuja contralateralmente las estructuras. Cuando hacemos ultrasonido, cuando hay veces que el paciente llega por otra cosa y le piden un ultrasonido de abdomen, podemos encontrar los derrames pleurales incluso antes de que le tomen la tele de tórax. A veces, es más, pasan al ultrasonido y después pasan a los rayos X, pero pues ya nosotros las podemos haber visto. Esto es un corte parasagital en el nivel del abdomen, del lado derecho, donde vemos aquí el diafragma y este es el hígado. Y todo esto negro que ven aquí, nosotros le llamamos en rayos X anecoico, que quiere decir que no tiene ecos, y ese corresponde a la rama pleural, y esto que está aquí es el pulmón. En el tiempo real así lo veríamos, el líquido y el pulmón ahí flotando. Entonces a veces lo vemos por ultrasonido de forma temprana. ¿Cómo lo vemos en una tomografía? En una tomografía lo podemos ver como, fíjense este pulmón. Este tiene ventana para el mediastino, no es para ver pulmón, pero se ve mejor en este caso cuando le ponemos ventana para el mediastino. Normalmente manejamos las ventanas, quiere decir eso, modificar, son imágenes digitales, podemos hacer que destaquen algunas cosas o otras que se oculten, y en este caso le ponemos la ventana para mediastino y el derrame pleural se ve aquí pues muy bien definido. Y también, obviamente, el paciente acostado hace este menisco. Entonces así se ve un derrame pleural en tomografía computada. Otra de las patologías sería el neumotórax. Acuérdense que normalmente hay una de la capacidad, a lo mejor alguien recibe un pinchazo, entonces se puede colar aire hacia la cavidad torácica, entonces producir un neumotórax. Este neumotórax está muy bonito y muy representativo, porque vean ustedes aquí, esto que se ve aquí es la línea pleural, y vean toda esta zona está ocupada por aire. Esto es el neumotórax. Comparen esto, la radiopacidad de este hemitórax con la radiopacidad de del lado derecho. Y además la línea pleural lo delata el neumotórax. Ok. Puede haber neumotórax más marcados. En este caso, fíjense, en este tórax la línea pleural vendría siendo esto. Todo esto es el pulmón comprimido por el aire que está dentro de la cavidad, dentro del hemitórax. Está empujando el pulmón hacia el hígado. Y esto corresponde al pulmón. Esto que ustedes ven aquí es la escápula que está metida. El paciente no cooperó muy bien, entonces no sacó la escápula, pero bueno, como ya nosotros sabemos de qué se trata y ya estamos acostumbrados a ver esto, pues salimos, no nos debe de confundir. Entonces, este es un gran neumotórax, atención, con el pulmón aquí
colapsado. Y así se vería en la tomografía computada. Todo esto de aquí, de baja atenuación, corresponde al neumotórax, y aquí pues, la línea pleural, pues obviamente bien dibujada. Acuérdense que en condiciones normales, hace rato que vimos una tele de tórax, la pleura no es visible. La pleura en condiciones, una tele de tórax no la vemos, toda tele de tórax normal no la vemos, es invisible. Pero cuando hay un neumotórax, pues la línea pleural se dibuja muy bien. La pleura es visible pues, cuando está calcificada o cuando hay un neumotórax, pero en condiciones normales no la vemos. Este paciente tiene, fíjense aquí, la atenuación de este pulmón, y vean acá, el pulmón es este. Pero ¿qué es lo que tiene todo esto que está aquí de negro? De baja atenuación corresponde a aire, es el neumotórax. Y fíjense cómo está infiltrado de aire también los tejidos blandos. Esto se llama enfisema subcutáneo. Entonces este paciente tiene, aparte del neumotórax, tiene un enfisema subcutáneo y a lo mejor un pequeño derramamiento. Ahora, les comenté que el derrame pleural pues hace un menisco, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si aparte del derrame pleural hay neumotórax? Pues puede pasar esto. Lo que se forma aquí es un nivel, una línea recta, un nivel aire líquido. Ustedes vean aquí la línea pleural, esto es el neumotórax y esto, línea de aquí para acá, toda esta radiopacidad corresponde al derrame pleural. ¿Pero por qué no hace menisco? Porque es las dos cosas. Tiene neumo y tiene el derrame pleural. Entonces hace esta nivel aire. Otra de las cosas que podemos encontrar son los crecimientos bilaterales o bilaterales. Aquí vemos un crecimiento iliar del lado izquierdo. Tal vez no muy nítido, pero en la tomografía, aquí vemos esta masa. ¿Qué corresponde a una adenomegalia? Un crecimiento iliar a expensas de una adenomegalia. En este caso, unilateral. Pero puede haber bilaterales, como en este caso. Estas nodulaciones. Acuérdense que el ilio está formado principalmente por vasos y por ganglios. Y la mayoría de los crecimientos iliares son a expensas de ganglios. Entonces aquí estos que están aquí son ganglios iliares crecidos. Y a través de los ganglios podemos ver la rama, en este caso de la rama derecha de la arteria pulmonar y la rama izquierda. Estos son crecimientos ganglionares bilaterales, crecimientos iliares. Ahora, puede haber crecimiento iliar a expensas en este caso de la rama izquierda de la arteria pulmonar. Y no es crecimiento ganglionar, sino que la arteria pulmonar del lado izquierdo está incrementada en su calibre. Entonces es un crecimiento iliar a expensas de crecimiento de la arteria pulmonar de la izquierda. Ahora, se ven los tubitos, en este caso hipodensos, y aquí en la ventana para mediacinos lo vemos aquí como se marca muy bien, y todo esto es un infiltrado alveolar, un programa aéreo ahí muy marcado, muy
muy demostrativo. Otro de las características de los invitados alveolares es que tienden a tener coalescencia precoz. Muchas veces empiezan como pequeñas radiopacidades que se van acumulando y finalmente llegan a formar una radiopacidad de este tamaño, como en este caso. Y aquí en este caso ustedes ven, si ponen atención y si la pudieran magnificar, aquí se ven estos tubitos radiolúcidos que corresponden a broncograma medio en un paciente con un. Otra de las cosas es que tienen tendencia a tener distribución segmentaria o distribución lobar. Entonces hay que buscar broncograma aéreo, distribución segmentaria o lobar. Aquí podemos ver una excepción. Fíjense, aquí hay un infiltrado alveolar bilateral. Aquí podemos ver broncograma aéreo. Aquí la silueta cardíaca se ve de dimensiones normales, pero si se fijan ustedes, está simétrico este broncograma aéreo y es infiltrado alveolar. Este es el patrón que se le llama patrón en alas de mariposa, que es típico de los edemas agudos de pulmón. El edema agudo de pulmón te da este infiltrado alveolar bilateral en forma simétrica y que se le llama en alas de mariposa, así entrecomillado, patrón en alas de mariposa. Esto podemos resumir como las características del infiltrado alveolar. Tienen bordes imprecisos, tienen broncograma aéreo, que ya lo mostramos, pueden tener coalescencia precoz, empiezan a verse radiopacidades, concluyen hasta que forman una grande, y lo que decíamos de distribución segmentaria y lobar. Puede tener patrón en alas de mariposa y como en este patrón de alas de mariposa del edema agudo de pulmón, puede tener aparición y desaparición rápida. Ustedes controlan el edema pulmonar y el patrón en alas de mariposa desaparece. Ahora, los patrones intersticiales, esos son un poquito más difíciles, son los infiltrados más difíciles de ver, son los pulmones esos que ven unos tórax así feos, ¿no? Con puntitos, con rayitas, así como una red, como en este caso. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el intersticio está ocupado, fíjense aquí, este es un alveolo, este es otro alveolo y aquí este es el intersticio. Está engrosado el intersticio, está ocupado el intersticio. Aquí vemos la anatomía del lobulillo secundario y aquí por donde corre la vena y donde corre el linfático, eso es el intersticio. Entonces los infiltrados intersticiales nos pueden dar un patrón, digamos aquí, de puntos y rayas. Este que está aquí, este que está anotado, un patrón de puntos y rayas. Generalmente son difusos, o sea, tienen una distribución bilateral, no segmentaria o lobar, como en el previo que comentamos, tienden a tener una distribución simétrica. En el otro es asimétrico, recuerden. Entonces, y lo podemos dividir en tres tipos, que sea un infiltrado intersticial atrilineal, un infiltrado intersticial nodular, sean pequeños nodulitos, o reticular, una pequeña red, como si fuera una pequeña retícula que ocupara los dos pulmones. Eso sería un patrón intersticial. Fíjense cómo aquí el pulmón bilateralmente se observan puntitos, se observan rayitas, se observa como una retícula. Los patrones intersticiales pueden ser mixtos, o sea, pueden tener alguna parte reticular, en otra parte lineal, en otra parte uniforme, entonces son difíciles. Pueden traslaparse los patrones, pero así se ve un tórax como un infiltrado intersticial. Acá tenemos otro patrón
intersticial, pero ese patrón intersticial es micronodular. Fíjese cómo el patrón intersticial tiene muchos puntitos, está tapizado de puntitos todo el emitórax, los dos emitóraxes bilaterales. Y en la tomografía computada se ve quién está rayando ahí. Quítame esas rayas por ahí. Y aquí vemos entonces en la tomografía computada esos puntitos, esos múltiples puntitos, es un infiltrado intersticial micronodular. Déjenme quitar esto, porque yo no le puse, ya lo quité. Bueno, volvemos a lo que estábamos. El patrón intersticial puede ser un patrón que sea difícil de distinguir de un patrón vascular aumentado, entonces hay que tener pues mucha experiencia, ¿verdad? En la radiología nunca termina uno de aprender, como en cualquier cosa. Entonces, a lo mejor ustedes no se sientan frustrados porque a lo mejor no pueden distinguir que si está aumentado en vascularidad o que si está muy intersticial. Es cuestión de ver y ver y ver y ver y ver. Incluso hasta nosotros, como radiólogos, muchas veces es difícil distinguir. Los patrones intersticiales ya les comentaba yo que en los pacientes ancianos pueden no tener importancia aquí, que el paciente puede estar asintomático. Entonces, la enfermedad intersticial es con frecuencia un signo importante, sobre todo en los pacientes ancianos. Así que, muchos con eso. Bueno. Bueno. Siguiente. Ok. Vamos a hablar de las atelectasias. La atelectasia o colapso. La atelectasia o colapso se manifiesta como un aumento en la densidad. Y una cosa, la atelectasia desplaza fisuras. Tracciona mediastino. Tracciona las estructuras continuas, que puede también ser de y puede hacer disminución de los espacios intercostales. Entonces, pero básicamente hay aumento de la radio, densidad, desplazamiento de visión. Aquí estamos viendo una atelectasia de todo el pulmón del lado derecho. Vean cómo el pulmón, el emitor derecho está completamente radiopaco. Y si se dan cuenta ustedes, la tráquea está traccionada hacia el lado de la atelectasia. Incluso el pulmón del lado izquierdo está hiperinflado compensatoriamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El pulmón se colapsó. Imagínense que le sacaron todo el aire, entonces jaló y jala las estructuras, jala el mediastino, por eso aquí les puse esta imagen de aquí, para que se acuerden cómo las atelectasias jalan. Jalan el mediastino, jalan la pared costal disminuyendo los espacios intercostales, jalan en este caso la tráquea. Entonces, la atelectasia cuando es de esta magnitud puede jalar, al contrario del derrame masivo. Por ejemplo, se pudiera decir, bueno, ¿es atelectasia o es derrame en el tórax de este lado? Si jala, es atelectasia. Si empuja, es derrame. Entonces, buzos con ese tipo. Aquí hay una atelectasia
Fíjense, esta es una atelectasia del lóbulo superior y aquí está delimitada por la fisura. Aquí está la fisura, aquí estaría la fisura menor y aquí estaría la fisura mayor. Bueno, la fisura menor está desplazada. Hay un colapso del lóbulo superior. ¿Por qué puede ser causado? Pues por un tapón que obstruye ahí. ¿Qué puede obstruirlo? ¿Qué es una causa frecuente, como en este caso? Una atelectasia del lóbulo superior. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que se creció un tumor en la luz bronquial y el pulmón distal se le reabsorbió el agua, se le reabsorbió el aire, se colapsó. Entonces ahí tiene una atelectasia del lóbulo superior secundario en una descarcinoma pulmonar, que es una de las causas más frecuentes, ¿no? Un paciente que está a lo mejor asintomático o a lo mejor con tos, que tiene antecedentes de tabaquismo, que ya está en la tercera etapa de su vida, y le toman una teletórax, se encuentran una atelectasia, entonces hay que pensar siempre en la posibilidad de metástasis. Y en la tomografía, pues aquí la vemos. Toda esta área de consolidada, la atenuación de tejido blando corresponde a eso. Bueno, acordémonos también de que hay en el tórax no nada más tenemos pulmones, tenemos mediastino, pero bueno, perdón, me estoy adelantando. Un dato importante, un signo importante que por ahí se van a encontrar es el signo de la silueta. ¿Y qué es el signo de la silueta? El signo de la silueta es cuando yo tengo en este caso un infiltrado alveolar, si está, por ejemplo, en este caso en el lóbulo medio y el lóbulo medio está continuo al borde derecho, aquí en la proyección lateral, lo vemos, es el lóbulo medio. Entonces puedo perder el contorno. Eso se llama signo de la silueta. ¿Qué quiere decir? Que la silueta cardíaca tiene radiodensidad de líquido y se adosa con una neumonía que también tiene densidad de líquido, entonces se pierde la interfaz entre ambos. Entonces se suman esas densidades. Entonces eso se llama signo de la silueta. Con el signo de la silueta podemos a veces orientarnos desde una tela de tórax para ubicar dónde está la lesión. En este caso es típico cuando borra el perfil del lado derecho y en la placa de tórax vemos este triángulo aquí, es el, una afección del lóbulo medio. Que puede ser una neumonía, que puede ser una telestasia. En este caso una telestasia. En este caso es una telestasia del lóbulo medio. Aquí la cintura está retraída, esta es la cintura y la otra cintura. Hacen un triangulito con el vértice aquí hacia el índice. Y a veces encontramos atelectasias subsegmentarias. La atelectasia es estas dos que ven aquí. Y en la tomografía la veríamos aquí. A veces son estos, imagínense los paralelos a los hemidiafragmas. Le llaman las atelectasias también laminares. Son muy frecuentes en pacientes que han pasado por un proceso de cirugía y que se intubado, entonces tienen disminución de la capacidad respiratoria por un tiempo y entonces pueden hacer ese tipo de atelectasia. Así ven, hacer atelectasia subsegmental. También del lado izquierdo hay atelectasia. Atelectasias, y en este caso, fíjense ustedes, en esta placa vemos una radiopacidad, vemos extraña la placa, pero no vemos el perfil del lado izquierdo. Sin embargo, cuando tomamos la lateral, aquí vemos cómo está más radiopaca esta parte y vemos esta línea de indefinida. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que aquí vendría la fisura mayor, la fisura única que existe acá en el pulmón izquierdo. Entonces aquí, esta está desplazada aquí. ¿Por qué? Porque se colapsó el pulmón.
el lóbulo superior, se colapsó el lóbulo superior. Entonces aquí vemos toda esta radiopatía. Es una telestasis del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Ahora vamos a hablar del nódulo pulmonar solitario. ¿Qué es el nódulo pulmonar solitario? Pues es una lesión como una monedita, redondeada u oval, con bordes bien definidos. Fíjese, menor de 4 centímetros. Menor de 4 centímetros. Cuando rebasa estos 4 centímetros, entonces, muchos, porque ahí estamos hablando de que tiene forma umbilical, o puede estar lobulado, puede estar cavitado, puede tener calcificaciones, o puede tener pequeñas lesiones satélites. Esto que está aquí, calcificaciones, es muy importante. Es muy importante buscarlas porque la calcificación nos habla la mayoría de las veces de que estamos ante una situación de debilidad, eso que corresponde a granuloma calcificado. Si a un nódulo no le encontramos calcificaciones, hay que estar alerta porque puede corresponder, por ejemplo, a una neoplasia. Y de ese tipo podría ser una neoplasia catástica. Aquí hay un nódulo pulmonar solitario, una lesión nodular bien definida, no le vemos calcio. Ahora hay que tener en cuenta que la tele de tórax a veces no es tan sensible para el calcio. ¿Sí? Aquí tendríamos que recurrir a la tomografía computada para ver si hay calcio. Y en una tele de tórax, pues así, vean esta radiodensidad, se ve muy radiodenso el nódulo, casi como el calcio, de acá de los huesos. Y entonces es una demostración. Es un nódulo pulmonar completamente calcificado. Este es otro paciente con otro nódulo pulmonar. Aquí se ve completamente calcificado. Vean la atenuación, compárenla con las costillas. Y aquí podemos decir, este es un granuloma calcificado. Sin mayor duda. Y benigno el 99.9 de las veces. Y aquí puede tener calcificaciones laminares. Borra esto de aquí, ¿quién me está notando? ¿Quién me está haciendo? Borra esto de acá. Aquí, estas son calcificaciones nodulares. Déjenme adelantar, por favor. Entonces, nódulo calcificado completamente y calcificaciones laminares en su interior. Granulomas calcificados. ¿Cómo vamos a abordar un nódulo pulmonar calcificado? Bueno, será una pulmonar calcificado. Ahí paramos y solamente concluimos que corresponde a un granuloma calcificado, una cicatriz de algún paciente igual con contacto con el bacilo de la tuberculosis y no pasó mayores y ahí quedó la cosa. Si tenemos un nódulo pulmonar sin calcificación, lo vamos a entrar en la categoría de sospechoso. Y aquí le vamos a tener que hacer seguimiento por 2 años. Si no, nos vamos a la tomografía computada. Si encontramos la tomografía computada que tiene calcificación, normalmente le paramos. Y sin calcificación, hay que recurrir a la biopsia o resección o hacer seguimiento. Entonces, por eso desde en la diapositiva inicial les marcaba con importante el hecho de búsqueda de calcificación. Aquí en este caso, vemos un nódulo, pero fíjense que no está ni redondeado ni oval, tiene una forma así, pues hasta yo me atrevería a decir que es triangular, así como triangular, los bordes no están definidos y aquí se superpone la película.
Si lo medimos y mide arriba de menos de 4 centímetros, es un nódulo pulmonar, pero no tiene calcificaciones. Entonces hay que estar pendiente de él porque puede corresponder a una neoplasia, como en este caso. Una neoplasia maligna de pulmón, un tipo de cáncer, una variedad de cáncer pulmonar. En este caso, pues aquí sí estamos hablando francamente, si nosotros sacamos la regla, vemos la pantalla, vemos el tórax en el monitor y el monitor tiene su escala, pues si lo medimos, obviamente va a medir arriba de los 4 centímetros, ya cuando corresponde, cuando está arriba de esas dimensiones, arriba de los 4, es una masa pulmonar y es un cáncer, hasta no vemos el cáncer. Entonces, saber distinguir entre un nódulo pulmonar y una masa pulmonar. Importante. Ahora, vamos a hablar de las lesiones cavitadas. Las lesiones cavitadas son las que se llaman, muchas veces las conocen como cavernas, que son zonas radiolúcidas, en este caso, que corresponden a una zona de destrucción del parénquima. Aquí en este lado vemos un infiltrado alveolar, aquí vemos algo de broncograma aéreo, vemos la fisura menor, y esto es un infiltrado alveolar del lóbulo superior característico de una tuberculosis. Pero aquí vemos esta zona radiolúcida, que es una cavitación pulmonar en un paciente posterior. Aquí hay otra lesión cavitada, pero fíjense, tiene un nivel aire líquido. ¿Qué quiere decir? Cuando vemos una lesión cavitada con paredes gruesas y con un nivel líquido, si el paciente es un paciente con tuberculosis, significa actividad de la tuberculosis. En este caso era un paciente que tenía una absceso pulmonar y hace un nivel aire líquido, porque aquí hay aire y acá hay líquido. El líquido se asienta y las paredes están gruesas. Es un absceso pulmonar, lesión cavitada mixta, con aire y con líquido. Hay otro tipo de cavitaciones que a lo mejor en la tele de tórax es difícil de ver. Ustedes dicen, analicen esta tele de tórax, vean cómo hay una hiperinsuflación, el pulmón está muy largo. El paciente en inspiración y en expiración mantenía prácticamente la misma, prácticamente no cambiaba la tele de tórax a cómo se ve en inspiración y expiración. Y si nos fijamos en detalle, vean un poquito mayor radiolucidez de este lado, arriba hacia el ápice. Bueno, en la tomografía, en la reconstrucción coronal, vemos estas áreas. Y compárenlo. Aquí siempre buscamos la simetría, ¿verdad? Entonces, estos que están aquí son bullas enfisematógenas. ¿Qué puede pasar ahí? Se puede romper una bulla y puede haber un neumotórax. Este es otro tipo de lesiones cavitadas. Bueno, hay lesiones, hay imágenes nodulares múltiples. Seguramente ustedes han oído hablar o van a oír hablar de las imágenes, un tórax con imágenes en balas de cañón. ¿Qué quiere decir? Que tiene múltiples lesiones nodulares. Vean aquí, múltiples lesiones nodulares y que corresponden a metástasis pulmonar. De un primario, de que ustedes quieran ser más frecuentes, de colon, de tubo digestivo, de mama, o los sarcomas les gusta mucho este tipo de metástasis. Este tipo de metástasis son metástasis hematógenas. Y entonces las metástasis hematógenas migran al pulmón y dan este tipo de nodulaciones múltiples. Este paciente, si ustedes se lo encuentran de primera instancia, hay que buscarlo en primario, porque tiene por ahí un carcinoma primario oculto. Si ya saben qué es lo que tiene, pues ya le está diciendo que está en metástasis pulmonar. Un poquito del enfisema. El enfisema, pues ustedes saben,
Pues decía yo que los pacientes ancianos puede haber algo de enfisema, o y sobre todo si tuvieran presencia de tabaquismo. Entonces aquí vemos, fíjense el pulmón de este pulmón normal y vean este pulmón de aquí. Se le ven muchas áreas de destrucción. Es enfisema centrilobiliar, que muy frecuentemente lo encontramos en el paciente con abajo. ¿Y qué podemos ver en esos pacientes? Pues zonas como en este caso, radiolúcidas. Fíjense, zona radiolúcida, compárenla con esto. Se ven muy radiolúcidos los ápices, pero dominan hacia los lóbulos superiores. De hecho, en esta aquí, vean este lóbulo superior y aquí es el lóbulo superior. O sea, está afectado más que nada los lóbulos superiores. Y hay destrucción del parénquima pulmonar, en el corpus patológico, como se ven rotos aquí, todo aquí. Los alveolos y los vasos alveolares, rotos en el paciente con enfisema. ¿Qué tiene aquí? Este otro paciente con lo mismo, que tiene también un poquito de la morfología del tórax en campanas. Y fíjense aquí también engrosamiento de la pared del bronquio. Y aquí se ve el bronquio y la pared engrosada. Un poquito de infiltrado en patrón de rayitas, un poquito de infiltrado intersticial. En la placa lateral, aquí el diámetro anteroposterior es muy marcado. Y el espacio que hay nuevamente por delante de la silueta pulmonar de la aorta está también muy bien dibujado por el atrapamiento aéreo que tiene el paciente. Bueno, también el pulmón, bueno, el tórax tiene mediastino, no nada más pulmón. Y aquí vamos a tocar algo de lo que corresponde a masas mediastinales. El mediastino puede estar ocupado por masas en el compartimento anterior, en el medio o en el posterior. En el mediastino anterior, estas son las masas más frecuentes. Fíjense bien aquí, son teratoma, limoma, tumor de células germinales, y aquí si quieren para que no se les olvide pueden ponerle terrible linfoma y son puras teratoma, limoma, terrible linfoma y tumor de células germinales. Son las masas ocupativas más frecuentes de medicina anterior. En el medio, lo más común es el linfoma y en el mediastino posterior lo más común son los tumores de origen neurogénico. Aquí, en esta teletórax, aparentemente inofensiva, es un paciente ya con un botón aórtico desenrollado, con ateromas calcificados aquí en la aorta, es un paciente ya grande. Mujer, se le ven aquí las mamas, pero en la proyección lateral, fíjense ustedes aquí cómo esta parte que normalmente debe ser radiolúcida está ocupada. Esta imagen correspondió a un pulmón y esta que sigue también está ocupada. La otra era pequeña, esta es una gran masa. Está tan grande que se mete al campo pulmonar, y en determinado momento podemos decir, bueno, si no tenemos la experiencia suficiente, podemos decir es una masa, un gran tumor pulmonar, pero no, es una masa de mediastino que está tan grande que se está metiendo hacia el pulmón, se está metiendo hacia el espacio que habitualmente ocupan los pulmones. Esta masa, fíjense cómo a través de esta masa vemos el árbol bronquial y vemos los vasos pulmonares, cosa muy interesante. Y aquí en esta placa lateral, pues vemos cómo está bien radiopaca la parte anterior del mediastino. El mediastino lo podemos dividir aquí, si trazamos una rayita aquí por atrás del borde anterior de los ductos vertebrales y otra por detrás de la tráquea. Aquí, la figura vascular.
La acá sería anterior, lo que hay es en medio y lo que hay del borde de un centímetro para acá hacia atrás sería mediastino posterior. Eso es francamente de mediastino medio. Y aquí hay un gran ensanchamiento del mediastino medio, que decía que lo más frecuente es el linfoma, y fíjense en la reconstrucción en sentido coronal, cómo está ocupado todo esto, son adenopatías secundarias a un linfoma. Alcanzamos a ver aquí debajo la aorta y parte del tronco de los vasos supraórticos. ¿Sí? Pero todo esto corresponde a un conglomerado de adenopatías que se relaciona muy bien con el topograma, no es precisamente la tele de tórax, sino el topograma previo a la realización de la tomografía computada. Es una masa mediastinal, media. Y el mediastino posterior, como les decía, en este caso aquí se ve la radiopacidad, que uno también, si no tiene experiencia, puede uno pensar que está dentro del pulmón, pero no, corresponde a mediastino posterior. Y aquí, comprobado en la tomografía computada. Fíjense, aquí es una tomografía con contraste, incluso tiene unas pequeñas calcificaciones que obviamente no las veríamos aquí en la tele de tórax. La tomografía computada es más sensible al cambio. Entonces, acuérdense, las tumoraciones de mediastino anterior, teratoma, timoma, linfoma, tumores de los terminales, mediastino medio, linfoma, y el 99.99999 de las de mediastino posterior corresponden a tumores de origen medio. Entonces ahí creo que ya dimos una muy buena revisada de lo que es la patología pulmonar mediastinal. Muchas gracias por su atención. Esperemos que les haya sido de utilidad. No he visto el reloj, no sé cuánto me tardó, pero esperemos que cuando menos haya mantenido su atención y que estén interesados en el tema. Y pues gracias por la invitación. Adelante, Jair. Sí, si tienen alguna duda, lo pueden escribir en el chat o pueden activar el micrófono y decirlo directamente, como gusten. Aprovecho para mencionarles que después les voy a mandar el enlace para la post-intervención, el formulario del post-evaluación, para que estén al pendiente. Hay unos comentarios ahí. Yo espero que ojalá les sea de utilidad. No sé si tengan alguna duda. Kerly Vega nos pregunta si habrá una segunda parte, doctor. No, pues es que puede haber segundas, terceras o cuartas, es que depende, podemos abarcar patología pulmonar, alveolar, intersticial, masas mediastinales. Pues a lo mejor podemos armar una segunda plática, pero yo pienso que este es un panorama muy general y muy ad hoc para ustedes que están estudiando. Pues yo me imagino que los que nos están viendo son estudiantes de medicina, de otras facultades y de la facultad de nuestra facultad. Es un panorama muy general, son lo que elementalmente se les debería de quedar aquí. Claro, reforzarlo estudiando y obviamente ver y ver y ver y ver y ver y ver. A veces es una cuestión de que nunca uno termina de aprender. A veces incluso uno como radiólogo ve una radiografía y a veces también, a pesar de que uno está metido en esto, se queda uno a ver y entonces complementamos con esto, complementamos con aquello para hacer un diagnóstico más certero.
Pero sí puede haber una segunda. Muy bien. Rivera Hernández nos pregunta, ¿el nódulo pulmonar es menor de 4 centímetros y masa pulmonar mayor de 4 centímetros? Hay otros autores que por ahí dicen, ponen 3 centímetros, pónganle 3, 4 centímetros. Y dice ahí, bueno, si no presenta cambios en el primer año, pues generalmente no hay que darle seguimiento. Yo de hecho, por ejemplo, recomendaría nódulo pulmonar solitario que no tiene calcificación, pues mejor una vez, digo, si hay las posibilidades, hacer una tomografía computada y si sale con calcio, pues podemos despacharlo y estar tranquilos. Si sale sin calcificación y a lo mejor es un paciente que está en una etapa de la vida donde el cáncer es frecuente, pues, habría que hacerle control. Pero si usted está en un año, lo más probable es que no pase a mayores, sobre todo si no tiene antecedentes de una clase. Es un simple hallazgo. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta. Lisbeth Murillo nos comenta, cuando está presente un neumotórax y un derrame pleural, ¿lo que se forma es un hidroneumotórax? De hecho, se llama hidroneumotórax. Hidroneumotórax, derrames pleurales y más. Alejandro Rivera nos menciona, con la enfermedad actual del COVID, ¿existe algún patrón característico que podemos encontrar? Los patrones del COVID son invitados alveolares, generalmente bilaterales. Lo único sería que son bilaterales generalmente y localizados hacia la periferia. Son infiltrados. eh, hay una clasificación ahí que ya todos lo clasifican ahora y hay una clasificación CORRAX, pero básicamente lo que son infiltrados alveolares que están hacia la periferia de los pulmones, no hacia el centro, y fíjense, generalmente no van acompañados de derrames pleurales, no hay derrames pleurales, es muy raro que haya derrames pleurales en el COVID, están títulos infiltrados alveolares. Tendrá que pasar algún tiempo para que ver cuáles son las secuelas, por ejemplo, en las tomografías dentro de 3, 4, 5 años de los pacientes que superaron el COVID, para ver qué tipo de secuelas quedaron, que seguramente serán cambios eh, fibrosos, patrón intersticial, pero por fibrosis. Es interesante, va a ser interesante ver cómo evolucionan esos pulmones y qué tanta secuela dejan. Pero bueno, en el estado agudo son infiltrados alveolares que generalmente son hacia la periferia, no centrales, y múltiples. Okay, perfecto, doctor. Yáñez pregunta, ¿recomienda alguna galería digital de imágenes radiográficas para estudiar? Hay muchas ahí en internet, se encuentran muchas, no es cuestión de buscarle y de adaptarle tantito. No tengo ninguno en especial, no tengo ninguno en especial, pero hay una página muy interesante que se llama Radiopedia, y traen casos muy interesantes, ahí pueden sacar casos. No, pero es que está lleno, el internet está lleno de imágenes, incluso hasta en el, hasta en el Wikipedia me encontré por ahí un apartadito de anatomía seccional, que está muy lleno, el internet tiene un chorro de material, es cuestión de buscarle y uno nunca termina, pero no ninguna en especial, ¿eh? Armando Domínguez pregunta, si un nódulo pulmonar no presenta cambios en el primer año, ¿ya no es necesario darle seguimiento? Generalmente no, generalmente no. Un control de un año queda igual, el 99% de las veces no va a pasar de ahí. Alexia Reyes pregunta, doctor, entonces, ¿un pulmón en forma de campana puede estar asociado solo a la edad? Al enfisema pulmonar, o sea, un tórax de un paciente en edad media con tórax en campana, no hay que pensar que ese paciente seguramente empezó a fumar desde los 15 años, ¿verdad?
A lo mejor tiene el paciente, tiene 80 años, uno, y ahora no tiene una enfisema pulmonar, tiene TOC, pero pues es por la edad. Entonces depende de la edad donde le daríamos importancia. Un paciente de 80 años, sí le dejaríamos ni le mueva, sí se queda, pero un paciente que tenga 40 años y que le den todas esas campanas, pues hay que buscarlo. Porque pues esa perspectiva que tiene ese paciente de vivir más, hay que buscarlo, ¿no? Ángeles pregunta, ¿es común encontrar patrones para distinguir de una neumonía bacteriana de una viral? Pero la bacteriana da invitados alveolares, como los que describimos, donde hay troncograma aéreo, y las intersticiales, las virales tienden a ser intersticiales, más que alveolares. Esa es la diferencia. Creo que ya no tenemos más preguntas. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, creo que son todas las preguntas. Damos por concluido. Muchas gracias, doctor, por expresarnos todas sus experiencias. Les voy a mandar el link para la postevaluación en unos minutos para que estén atentos. Y muchas gracias, doctor. No, entonces, pues muchas gracias. Nos estamos viendo en otra ocasión. ¿Sale?